Bueno, estamos en vivo. Nada, bienvenidos todos a este nuevo Decoding Rebels, un Decoding Rebels especial porque se emite en directo en LinkedIn y lo hacemos con una persona que no está en LinkedIn. Ahora entenderéis por qué, que es Gonzalo y que es un fenómeno y un talentazo rebelde de locos. Antes de pasar directamente con él, bueno, buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Voy a saludarte, ¿no? Ya que te tengo aquí, joder, pues buenas tardes. Como digo siempre, gracias por atreverte y por prestarte. La verdad es que ha sido muy, muy agradable y siempre te mostraste muy predispuesto y lo hemos conseguido encajar. Así que gracias. A vosotros, hombre. Gracias. Y nada, como os decía, ¿no? Para la gente que lo veáis en directo, pues aquí estamos. Si queréis hacer alguna preguntita, pues fantástico y fenomenal. Y la gente que lo ve en diferido, que es la mayoría, o la gente que se lo escucha en formato podcast, pues bueno, ya sabéis que tenéis en YouTube el canal de Rebel y tanto Spotify como Apple Podcast podéis encontrar toda la charla, todas las que tenemos ya. Tenemos un montón de programas ya que hemos hecho, un montón de semanas. Y tenemos 28, me pone por aquí Rebeca, y tenemos las próximas 5 o 6, Rebeca, ¿no? Ya listas. 5 o 6 semanas ya copadas, 6 semanas copadas, con gente súper interesante de toda índole y formato variopinto, ¿no? Entonces, Gonzalo es una persona especial y diferente, y yo voy a explicar por qué considero yo, Gonzalo, que tú eres un talento rebelde. Bueno. Que eres un rebelde, pero un talento rebelde, ¿no? A Gonzalo lo conocimos. Gonzalo es el responsable, socio, director, creador y tal de una productora que se llama La Zona, productora de cine y televisión, ¿no? Series. Gonzalo, tú corrígeme si digo algo que este no es mi mundo, si digo algo que También no es. teatro. También teatro. Y yo sé que a ti esto te da un poco igual, pues ahora hace mucho tiempo, pero a mí siempre me hace mucha ilusión. Y de hecho, cuando empecé a verles, me quise hacer una foto con todo el equipo y la foto porque son la productora de 8 apellidos vascos. Entre otras muchas, Gonzalo, ¿no? Entre otras muchas series que hemos visto y tal, ¿no? Además, tú, Gonzalo, eres el director de la Academia de Cine de Madrid, ¿puede ser? ¿Algo así? De la ECAM, de la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de Madrid. Eso es. No lo sé decir bien, pero por ahí van los tiros. Tú estas cosas me las tienes que perdonar, que yo soy ¿vale? Soy un... Perdonado queda, solo faltaba, Rafa. Un newborn, un recién llegado a todo este mundo, ¿no? Entonces, cuando empezamos nosotros a ayudar bueno, trabajamos un poco con La Zona, ¿no? Hicimos algunas cosillas. Gonzalo siempre se mostró una persona como muy obsesionada con su equipo y su gente, ¿no? A mí eso me parece de talento rebelde hoy en día, ¿no? Tiene su propia productora que lleva ya unos cuantos años, ¿no, Gonzalo? Llevas ya con la tontería, podríamos decir. Casi 20, el año que viene cumplimos 20. 20 años ya. Oye, va la cosa muy bien, además, se me consta, Gonzalo, que va la cosa bien. Este año te prometía muchísimo, espero que el año que viene también sea así, ¿no? Muchas cosas hay de por medio. Y se ha sido siempre una persona muy curiosa, muy bohemia, y para mí siempre has tenido muy a flor de piel, Gonzalo, no sé si eres consciente o no, pero un rasgo que para nosotros es muy importante, que valoro mucho, y que es la vulnerabilidad, ¿no? Yo esto no lo sé, yo esto lo quiero, yo soy uno más, yo me presto, siempre has estado muy ahí, ¿no? Además, pues hablando con vosotros y tal, pues un día dijiste, oye, pues nos ha quedado media oficina vacía. Oye, Gonzalo, ¿nos dejaríais un sitito con vosotros ahí? Por supuesto, tal, ¿no? Y oye, necesito otro sitio. Por supuesto, o sea, siempre ha sido muy cariñoso con nosotros, Gonzalo, muy amable y luego pues un talentazo que ha hecho cosas que su trabajo habla por sí, su trayectoria habla por sí solas, ¿no? Esto es lo que yo diría, Gonzalo, no sé si he dicho alguna mentira. ¿He dicho alguna mentira o no? Pues no tengo ni idea. Me ruborizo al escucharte, pero nada más. Nada más, ¿no? Bueno, estamos aquí para poder conocerte un poquito más desde otro punto de vista, Gonzalo, ¿no? Además, me encanta traer gente como de otros mundos, ¿no? Traje a un amigo mío, yo traje a un amigo que se llama Dani Are, que era ingeniero de Teleco, Gonzalo, y un día lo dejó todo por hacerse cantautor. Qué Y bueno. lo dejó todo. Y lo dejó todo radical, ¿eh? O 2 hijos, no sé qué, o sea, no con 18 años, ¿eh? Ya con sus 30 y algo. Oye, mira, yo quiero ser cantautor, a mí lo que me gusta es el arte, lo que me gusta es tal. Empezó el hombre y tal. Y fíjate, y una cosa que tenía un poco equivocada de él, no sé por qué te estoy compartiendo esto, pero bueno, te lo comparto. Una cosa que yo tenía pensada sobre él es que como era un bohemio y un artista, pues él no tenía ambiciones. Ajá. Fíjate qué tontería, ¿no? Pero todo lo que yo decía, ya lo que él quiere es cantar y él es feliz cantando y de repente te lo encuentras. No, yo ya cuando hablemos con él, él decía, no, que él tenía trazado su plan, que quería ir conquistando cada vez plazas más grandes, que había conseguido tocar en la Riviera, la siguiente era no sé dónde, ¿sabes? Entonces, bueno, me sorprendió como yo había dado por sentado, ¿no? Que
oye, ¿no? Y que ahí hay un ¿Y puntito. qué ha sido de él, Rafa? Ahí está, le va de lujo y ahí está con su nuevo disco que está sacando ahora y muy contento. Voy a contar aquí, no sé si lo verá o no, yo sé que algunas sí las ve, pero yo siempre preguntaba, macho, un tío es un guaperas él, ¿eh? Y decía, un guaperas aquí en el mundo de la noche cantando y tal, y bueno, pues se divorció. No sé qué tiene que ver con una cosa con la otra, no sé por qué me está viniendo esto, ¿no? Pero bueno, le va muy bien, él está feliz, es un fenómeno, sigue haciendo el técnico de sonido y tal, y estuvo con nosotros y muy cariñoso. Y me consta que va a lanzar su nuevo disco ahora, se llama Dani, H-A-R-E, Are, Daniel Pues lo Are, escucharemos. y sí, Hombre, un cambio de si no, planes tan radical a veces rompe una familia, ¿no? Si no no sé está si muy pactado, no se mira, casó con un cantautor, su mujer, probablemente. se enamoró de uno, Mm, pero no era su principal profesión. Pero Entonces, bueno, efectivamente, ¿no? Él es una persona muy. Además, es una de las personas más cariñosas y generosas que yo he conocido en mi vida. Pero bueno, una vez dicho esto, Gonzalo, y antes de meternos en líos, porque me interesa mucho tu mundo y tu trayectoria, tu carrera, tal, porque, bueno, tú también tienes tus hijos, ¿no? Tu familia y tus cosas, ¿no? ¿Cómo se 3. compagina todo esto? 3 hijos, ahora me cuentas. Primera pregunta obligada y luego ya a fluir por donde vayamos, Gonzalo. Además, Gonzalo es un tío muy intelectual también, muy leído, muy intelectual. Por donde vayamos. Un talento rebelde, Gonzalo, ¿tú piensas que nace o se hace? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinión tienes sobre eso? No tengo claro que es un talento rebelde, pero en mi opinión absolutamente todo se hace. Casi nada se nace. Mm. Se nace moreno, se nace guaperas, tío cantautor, pero no se nace casi nada más. Todo se hace. Todo, en mi opinión, se va construyendo a partir de la convivencia, de la sociedad, de la influencia de tu familia, bueno, de millones de cosas. Pero que todo se va haciendo. O sea, que en mi opinión se hace. Vamos a ver cómo se hizo el talento rebelde de Gonzalo Salazar. Gonzalo, ¿cómo eras tú de peque? ¿Cómo eras tú Ostras, de de niño? ¿Te peque. acuerdas? ¿Cómo eras? ¿Eras un buen estudiante? ¿Eras ya rebeldote? Tal, porque tú tienes un poquito rebelde, tú lo sabes, ¿no, Gonzalo? Tú eres un talento rebelde. Bueno, No tenía ni idea. inconformista, tal. No Pues tenía ni cuando. idea. De hecho, siempre me he considerado como bastante buen chico. Pero dentro de buen chico es verdad que todo el mundo ha tenido una adolescencia, ¿no? Pero de Entonces, niño, ¿cómo eras tú de niño, Gonzalo? ¿Eras un niño de bueno? niño. ¿Estudiante? ¿Cómo eras tú de niño? Luego llegaremos a la adolescencia, que siempre es una época un poco más convulsa, digamos, ¿no? Joder, Pero pues ¿cómo ni eras tú idea, de Rafa. Es que cuando uno recuerda su infancia, o sea, recuerdos en primera persona, en cámara subjetiva, que diríamos en mi sector, que son los verdaderos recuerdos que son solo tuyos, son escasísimos. Casi todos los recuerdos son recuerdos compartidos, que me han contado, que me han dicho cómo era. Son prejuicios de terceros los que han construido mi memoria de lo que era de pequeño. No tengo ni idea. Sí sé que era el segundo género, eso seguro. Era el segundo de una familia de 2. Sé que mis padres se separaron relativamente pronto. Yo tenía 5 años y mi hermano 7. Y todo lo que significa ser segundogénito, que veo comportamientos en mi segundo hijo parecidos a los míos y en así? el primogénito ¿Tipo? parecidos a los de mi hermano. ¿Tipo? Pues no lo sé. La manera de aproximarte a la vida teniendo un hermano mayor no es lo mismo que no teniéndolo. De alguna manera estás más protegido, estás un poquito menos expuesto porque estás como ahí detrás. A la vez eres como más intrépido, probablemente por eso, por tener como menos peso. No sé, y en pequeñas discusiones, las cosas que les pasan, cómo conversan entre ellos, todo el rato reconozco lo mismo que me pasaba a mí con mi hermano. Con mi hermano he estado siempre súper unido, eso sí que lo recuerdo de mi infancia. Éramos gemelines prácticamente. ¿Os lleváis mucho, Y Gonzalo, o no? 2 años, Ah, es 2 años, lo has dicho, ¿verdad? 5 y 7, es verdad, lo has dicho. 2 años. Y muy bien, la verdad es que siempre he crecido con él. De hecho, la productora la abrimos juntos. Fue él Cierto. quien me convenció para meterme en esto. Ahora me cuentas eso. ¿Cómo eras en el cole, Gonzalo? ¿Has tenido problemas? ¿Tenías problemas en el cole? ¿Te castigaban mucho? ¿No? ¿Fuiste avanzando de forma bien, tranquila tus primeros Pues más o años? menos convencional, nunca me dio tiempo a adaptarme demasiado porque mis padres eran inquietos y me cambiaban de colegio todo el rato, no me expulsaron de ninguno, Que no pero de ciudad, porque estuve, ¿tú de dónde eres, Gonzalo? ¿Tú de dónde eres? ¿De Madrid? yo soy de Madrid, sí. Yo nací en Madrid, me llevaron primero a un colegio que era San Stanislao de Kostka, Hombre, que según ha confesado mi madre, la razón fue que ahí no nos enseñaban, sino que nos enseñaban a aprender. Y esa frase yo de patarle mucho y entonces nos llevaron a San Stanislao de Kostka. Recuerdo que les parecía que estaba lejos, eran 2 horas de ruta. La ruta era lo claro, más porque eso estaba parecido por a Santo San Domingo, ¿no?
Santo Sí, Domingo. eso es. Claro, yo fui al colegio de Santo Domingo, Gonzalo. En Que está Castillo. enfrente. Sí. Pues yo fui ahí Pues enfrente. la ruta era tremenda, era la mili. O sea, entrabas en la ruta acojonado y 2 horas después bajabas o te faltaba algo, te habían tirado un libro por la ventana o te habían dado una colleja, o sea, pasaba algo siempre, ¿no? Entrabas ahí como en situación de máxima tensión. Y les pareció que estaba lejos y entonces decidieron que el mejor colegio no era el que nos enseñaba a aprender, sino el de al lado de casa. Y literalmente era el de al lado, era el portal del lado. Entonces oíamos la campana de entrar en clase y bajábamos al cole. Qué fuerte. Qué fuerte. Luego se mudaron a Estados Unidos a mi madre y su segundo marido. Hice ese puesto con ellos, con lo cual nos fuimos a Nueva York y ahí hicimos otro colegio distinto. Volvimos de Nueva York al mismo ¿Cuánto tiempo colegio, estuvisteis allí, Gonzalo? ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí en Nueva York? casi 2 años. ¿Qué tal lo recuerdas esa experiencia? ¿Buena? ¿Te gustó? Buena, un poco Dura, ¿no? Me solitaria. imagino, ¿no? ¿No? Un poco dura, ¿no? No, dura tampoco. Yo notaba que pasaban muchas cosas, pero no terminaba de verlas. Yo tenía 12 años y a los 12 intuyes que eso es muy grande y están pasando un mogollón de cosas, pero no las entiendes del todo bien. Había como una frustración de hay algo que se me está escapando en toda esta ecuación gigante, ¿no? Que era Nueva York. Pero me pareció muy instructivo, la verdad. Y esto de cambiar de colegio lo cuento porque no es ninguna... creo que te enseña una serie de herramientas que te son utilísimas después, de adaptabilidad y de dónde colocarte frente a las cosas y frente a las personas y a los grupos, porque luego volvimos al mismo colegio, que era otro, en realidad, porque ya había cambiado como de edificio, y luego en BUP, no recuerdo muy bien por qué razón, nos volvieron a cambiar. De modo que el recorrido son 5 colegios. Claro, primero de BUP es una edad complicadilla y entrar nuevo en un grupo hecho desde que son pequeños, pues requiere ciertas habilidades. Si te pasas de chulo, te destruye. Y si te pasas de pringao, también te De destruye. pringui. Claro, Sí, entonces sí. tienes que estar ahí en medio navegando entre, ¿me dejo hacer esta putada o no? O a esta me enfrento y lo doy todo. Bueno, no sé. Entonces, yo creo que esos 5 colegios me enseñaron bastante, la verdad. Claro, a ¿Eras cambio, deportista tú de fue joven o una no, vida un poco Gonzalo? solitaria, ¿eh? ¿Eras deportista tú o no? ¿Te gustaba el deporte ahí cuando eras joven y tal o no mucho? Pues la verdad, te hablo de los años 70 y en los 70 el deporte no había una. El deporte era más lúdico, o por lo menos en los niños, era jugar al Claro. fútbol, jugar a lo que fuera. De hecho, en la cultura del gimnasio no estaba, la cultura del fitness no estaba. Un poco más adelante, en los 80 apareció en Madrid un gimnasio que se llamaba Pastrana, creo recordar, que fue el primero, que no era esto de taquillas dobladas, olor a sudor y gente aprendiendo a canearse. No era el Metropolitano, no eran los gimnasios de boxeo, ¿sabes? Sí, Entonces sí, ya sí, me sí. cogió eso, yo me salté todo eso. Los 70 eran más de jugar en el recreo y poco más. O sea que ¿Eras no de, es deportista. eras y eres, Gonzalo, de muchos amigos o de pocos? Pues mira, durante toda esta vida de infancia era de no muchos, 2, 3. Claro, con tanto cambio de colegio tampoco te da tiempo a mucho más, ¿eh? Pero luego, curiosamente, cuando en primero de UPA aterricé en un colegio en el que sí, este colegio estudio y propone grupos grandes, digamos. De hecho, lo he visto en muchísima otra gente de estudio de edades muy diversas a la mía. Me casé con alguien de estudio, a quien no conocí en el colegio, pero que también tiene su grupo de entonces. Quiero decir, es algo que se repite en este colegio bastante a menudo. Y ahí sí hicimos un grupo enorme, enorme. Y todos más o menos hacíamos el mismo tipo de vida y coincidíamos en los sitios. Era una vida de teléfono fijo o de teléfono móvil. Claro, Y claro. existían 2 opciones, el que se movía constantemente porque había quedado en 27 sitios o el que siempre estaba en el mismo. Y yo opté por siempre estar en el mismo y éramos grupos muy grandes que sabíamos dónde estábamos en cada momento. Y entonces era como vida comunitaria. Estaba muy bien eso, la verdad. Y seguimos siendo muy amigos todos, por cierto. ¿Seguís siendo conservando el grupo y tal, y os juntáis Sí, de vez sí, en sí. cuando y esas cosas? No, no, todo el rato, todo el rato. O sea, mis Todo el amigos, rato. sí, sí, mis Son amigos ellos. son los del cole. Lo Eso le cual, pues, pasa a mi mujer, le pasa eso con el Pilar de también. Castelló, que van mis hijas van ahora ahí. Y es muy Sí, curioso porque toda la gente que conozco el Pilar, sus amigos son los son del los del cole. cole. También. Es Estudio y el Pilar, es a los dos que les pasa más esto, sí. Es muy curioso, la verdad que sí. Vale, ¿cómo fue tu camino ya de la adolescencia y tal? ¿Tenías vena emprendedora, Gonzalo? ¿Te gustaba lanzar cosas o no? ¿Fuiste ahí pasando, tu instituto, tus cosas? ¿Cómo fue? Pues nada, fui pasando en el colegio de mi instituto y hacía es lo que se nos exigía a cada uno de los de esas edades, que básicamente tenía que ver con salir de copas,
Conocer gente, pasarlo bien, jugar a los dardos, jugar al futbolín, jugar al billar y poco más. Y intentar decidir a qué carrera querías ir. Y obviamente cuando cumplías 18 no tenías ni idea a qué carrera querías ir. Claro. Te iba a decir justo cómo fue tu proceso ese, ¿no? De elegir y qué elegiste. Pues mira, una vez más, lo digo por lo de rebelde, talento rebelde, fui bastante conservador. Yo tenía inquietudes por las ciencias exactas, miré el temario incluso con la intención de apuntarme, tenía inquietudes por la biología marina y acabé estudiando AD, Administración y Dirección de Empresas, y mi hermano acabó estudiando Derecho. En aquella época de los finales de los 80s, al que no se le ocurría muy bien qué hacer, se iba a Derecho o se iba a AD, porque era como lo que más salidas tenía. No como ahora, que el otro día estuve con uno de 18 y, bueno, tenía inquietudes por el cine y entonces estaba planteando la posibilidad de venir a la escuela, me quería consultar, me lo lleva a un rodaje, vio el rodaje, tal. Me dice, mira, ya lo tengo decidido, voy a hacer primero una carrera con salidas, un oficio que me permita tener un trabajo seguro y luego ya me pensaré lo de cine. Y yo pensé, va a estudiar Derecho o ADE. Y le digo, ¿así? ¿Qué va a ser? ¿Qué carrera va a ser? Y me dice, físicas. Y digo, no me jodas. En mi época físicas era ser profe o nada, o la muerte, el abismo, el universo insondable. Y no, ahora de las que más salidas, o sea, ahora los que estudiábamos ADE hubiéramos estudiado físicas. Madre mía, menudo ladrillo de carrera, ¿eh? Tiene que ser más difícil eso Sí, que el sí. infierno, vamos. Madre mía. Y bueno, entonces, estudias ADE, la terminas. Estudió ADE en CUNEF, que era un centro de la Asociación Española de Banca, era un centro privado, no era adscrito a la Complutense, no éramos muchos por clase, era una cosa como más llevadera que el aula giganta. Y sí, la termino sin mucho interés, sinceramente. Durante toda la carrera, pues sinceramente me aburrí un poco, me aburrí. Conocí a gente nueva, tampoco demasiada, porque tener una panda de amigos tan sólida del colegio tiene de bueno que te da la tranquilidad emocional de no tener la necesidad de buscar más gente y tiene lo malo de que tampoco tienes la necesidad de buscar más gente, por lo cual estás muy cómodo donde estás. Pero siempre hemos sido un grupo como muy inclusivo de incluir a gente y entonces iba conociendo gente nueva que se iba incluyendo en el grupo. Y de hecho ahora también forman parte del grupo, siendo así que no son de allí y tal. Y la estudié sin mucho interés, pero bueno, la fui aprobando como hacía todo el mundo. Y recuerdo hacer todo lo posible por no aprobar, hacer todo lo posible por no ir a clase, hacer todo lo posible, yo que sé, Todo buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas todo. todo buenas prácticas. Aprendí a jugar bastante bien al mus, mejoré mucho en el billar, sobre todo en el de A3 Eso, bandas. ¿sigues jugando a muso o no, Gonzalo? Sí, cada vez menos, pero sí. Algún día habrá que comprobar eso, ¿eh? Yo Algún día habrá que comprobarlo. me considero un hueso duro en eso, ¿eh? Yo llevo campeonatos y todo de mus, ¿eh? Me encantaba a mí jugar al mus y me encanta. Ya juego muy poco, pero un Pues en día aquella época mía se fraguó con todo. excusa. Luego hubo otro año que me quedaba en la cafetería de la facultad, en vez de entrar en clase, entonces sonaba el timbre, todo el mundo entraba en clase y me quedaba en la cafetería. Y no sé, me obsesioné, me leía todos los periódicos, me leía todos los artículos de opinión. No sé, me dio una vena como bastante política y tenía como todo clarísimo y estaba ahí estructurando mi cabeza política. Bueno, también lo recuerdo con cierta soledad, fíjate. Porque claro, todas esas horas solo en el bar. Era... Fíjate, te voy a compartir una cosa, Gonzalo. Hubo una época en la universidad, porque yo no hice pellas en mi vida. Pellas de faltar a clase. Y yo considero que eso es de ser de rebelde, fíjate lo que te digo, porque muchos de mis amigos lo hacían y yo no lo hacía, ¿no? Pues no me apetecía, no lo hacía. Entonces yo cuando llegué a la universidad empecé a hacer un montón de pellas. Y yo le conté a la gente, la primera persona que conozco, que yo hacía pellas y me quedaba solo. No tenía Claro. nada que hacer, ¿sabes? Pero prefería no entrar en clase y estaba solo. Entonces la primera persona con la que coincido que me dice, yo me quedaba solo, pues yo también me quedaba solo. Ahí me ponía Yo a hacer mis obsesionado con mis cosas, no sé qué. periódicos. Sí, sí. No me acuerdo lo que hacía, la verdad. Estaba siempre haciendo deporte y no sé qué, pero solo. Luego mis amigos se me enganchaban, ¿sabes? Pues ahora sí, a esta falta, a esta no. Yo me tiré Claro, haciendo era una pellas de bus, solo. una de billar, una de periódicos, y iba cambiando la cosa. Claro, justo eso es. Oye, que toca la clase de física, qué coñazo, venga, que se viene la gente, tal. Pues sí, así era, ¿no? Vale, entonces terminaste, me decía Gonzalo, y primeras experiencias profesionales, ¿cómo es? ¿Te incorporas al mundo laboral? ¿Cómo es eso? Pues sí, me incorporo directamente. Todo el mundo que termina CUNEF, el 99,9%, como es la Asociación Española de Banca, pasa por un banco. Entonces pasé por un banco a llevar cafés y a hacer tareas administrativas. Y un día vi en la mesa de enfrente a una persona de 27 años mayor que yo, haciendo más o menos lo mismo que estaba yo aprendiendo a hacer, y llevaba 27 años haciéndolo ahí. Y de repente me entró pánico.
me imaginé en esa misma mesa durante 27 años y no me gustó nada la sensación, la verdad. A él le daba comodidad, el trabajo se había convertido como en una parte encapsulada de su vida, 8 horas, que le permitían y le daban ingresos suficientes, supongo, para hacer lo demás. Y la verdad es que no, ahí tuve como una especie de visión aterradora y entonces me fui. Me fui al automóvil, mi familia tenía concesionarios de coches, con lo cual aterricé en el negocio familiar. Ahí se me dieron competencias y responsabilidades mayores de las que se me deberían haber dado. Yo no tenía experiencia para tener tanta responsabilidad. Recuerdo vértigo por tener esa responsabilidad y de repente ser responsable de plantillas grandes, muy diversas, gente en comercial, gente en taller, y yo siendo un chavalín. Entonces, ahí recuerdo cierta ansiedad. Nada más llegar, como en El Padrino, me tocó despedir a un jefe de ventas de más de 50 años. Yo me estaba imaginando, digo, esto es como una especie de prueba de fuego terrible, ¿no? Es como El Padrino cuando le dan la pistola y le dicen, dale, ¿no? Como para demostrar que eres fiel. Y yo dije, joder, ¿cómo me hacen esta putada? ¿No? Lo pasé fatal en ese despido y curiosamente al mes encontré un trabajo mejor. Con lo cual pensé, coño, pues es que los despidos tampoco necesariamente son tan terribles. De repente son un cambio a algo mejor también. Una Y oportunidad, ¿no? Bueno, y ahí estuve en los coches una temporada, una serie de años. Aprendí mucho, la verdad, también. Y luego de ahí ya salté a Telefónica Media, que es la primera vez que entro en contacto con el mundo ya de media y de... Porque tú hasta ese momento, Gonzalo, no eras un tío que me encantaba el cine y era un cinéfilo del copón. Not really, ¿no? O sea, no, Sí, ¿no? Sí, sí, sí lo eras. pero como tantos otros, quiero Lo decir. normal, ¿no? O sea, no, Un algo no aficionado al obsesivo. cine. Bueno, No un poco más de lo obsesivo. normal. La verdad es que se me acababa la cartelera. Sí, ¿no? Se me Claro, o sea, acababa. eso O sea, veía de todas las algún lado te películas que había en la viene. cartelera. De hecho, mis pellas, en primero de CUNEF, que eran por la tarde, las clases eran por la tarde, mis pellas eran ir al cine. Y entonces, y como te digo, iba al cine solo y se me agotaba la cartelera. De hecho, intenté formar un grupo en CUNEF en que cada uno del grupo elegía una película. Entonces eligió primero uno, luego otro, luego me tocó a mí elegir, elegí una. Y Nunca más la volvieron veíais a compartir. juntos. Sí. Y la Y veíais nunca, juntos. pero éramos un grupo de 4 o de 5, no recuerdo bien. Dimos toda la vuelta, yo fui el último en elegir película, yo elegí y ya nunca más volvieron conmigo. O sea, el tipo de peli que elegí no les dio de gustar. Y entonces a partir de ahí me di cuenta de lo que me gustaba ir solo al cine, que me encanta. Entonces sí era cinéfilo, pero ¿Lo sigues haciendo, Gonzalo, o no? constantemente. Sí, ¿no? Se te puede Casi encontrar en todo un lo cine que veo en solo. audiovisual lo veo solo. Y como el 40% de lo que veo en teatro lo veo solo. Qué fuerte. Sí, Qué me curioso. encanta. Me encanta. Incluso en casa, cuando mi mujer y yo vemos audiovisual, a menudo lo vemos solos en sitios distintos. Lo mismo. A veces lo mismo y a veces no. Pero Claro, incluso lo oye, mismo. claro, me estoy imaginando, vamos a ver la serie, venga, cada uno un cuarto, ¿no? Y vemos la misma Pues serie, es un cada uno poco un así. cuarto. De hecho, Puede me ha pasar, pasado una ¿no? vez que arrancamos primer capítulo juntos, segundo capítulo juntos, ella me dice, bueno, me voy a la cama, tal, no sé qué, y al día siguiente me confiesa que se ha visto otros 3. Y digo, no puede ser, yo viéndolos en un sitio y tú en otro, ¿pero esto qué es? Pues sí, incluso así. Y me encanta, la verdad es que me encanta. Y entonces yo era un cinéfilo nada más, no era... Y lo seguía siendo. Y en teatro no tanto, era un espectador más bien ocasional de teatro, iba 4 veces al año o algo así. Eso, y entonces te llega la oportunidad telefónica media, me has dicho, ¿no? Eso Un poco de es. casualidad, no es que tú fueras buscando entrar en ese medio, ¿no? Entrar en ese mundo. En Te absoluto. llegó. Yo en este momento, que ya iba teniendo cierta edad, no me acuerdo cuánto, pero por ejemplo 26, yo estaba perfectamente perdido, no tenía ni idea todavía ni de qué me apetecía, ni de qué no me apetecía, ni de qué me gustaba. Yo me iba dejando llevar por las oportunidades o los Por trenes la que vida. pasaban, por la vida, pues me subía en un tren, me bajaba 3 paradas más allá, me subía en otro, de turismo por la vida, ¿no? Todavía estaba en eso de Gil de Viedma, de que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Yo todavía no lo había comprendido. Estaba jugando todavía. Entonces entré en Telefónica Media. Telefónica Media era la parte del grupo Telefónica que agrupaba todas las inversiones en media y entré en un momento muy bonito, la verdad. Estaba en plena ebullición y a mediados de los 90 hubo como una discusión sobre qué iba a ser lo relevante, si la parte de distribución y telco, digamos, de las cosas, o la parte contenidos. Y fue la época de Fíjate, la ya en aquella fusión. época. Fíjate, ¿Perdón? hace cuántos años. Fíjate hace cuántos años de eso, ¿eh? Que De ahora hecho, parece hubo que es muy muchas, actual. muy actual, es que ahora se está repitiendo. De hecho, hubo fusiones que quizá os acordáis, a All Time Warner,
Vivendi, Universal. O sea, telcos se fusionaban a contenidos porque no estaba claro dónde iba a estar el valor. Y entonces Telefónica en los 90 decidió ampliar y meterse en contenidos. Entonces hubo un trabajo financiero, pero muy bonito desde Telefónica de expansión, de compra de empresas. Ahí pasé muchísimo tiempo en aviones yendo a Latinoamérica, que no está mal porque... Porque tu rol, ¿cuál era, Gonzalo? ¿Tu rol cuál era? ¿Localizar oportunidades de comp? ¿Cuál era tu rol ahí cuando entraste? Bueno, me moví en el grupo en bastantes sitios. El último fue desarrollo de negocio y tenía que ver con búsqueda de oportunidades, análisis de empresas y decisión de compra o no de esas empresas. Obviamente la decisión la tomaba yo, la tomaban los comités de Telefónica. Pero yo preparaba la documentación necesaria para que pudieran tomar la decisión. Entonces, me tocaba viajar mucho a Latinoamérica. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues la verdad es que cuando hablo del pasado se me mezclan las fechas. No tengo ni idea. Más o menos. 2 años, 6. Pues mira, en Telefónica debe estar como 5 o 6, pero me moví mucho. Estuve en Telefónica Servicios Audiovisuales, que era una ingeniería, luego fui a Antena 3. En Antena 3 aprendí un huevo de televisión. Tuve la suerte, esto tiene bastante gracia, empecé en una que se llamaba Telefónica Servicios Audiovisuales y tenía un consejero delegado, ahí estaban nuevos negocios también. Buscaba oportunidades para esta empresa que era más bien de entrega de sistemas llave en mano, como de venta de ingeniería telco, ¿no? Y tenía un consejero delegado que cada vez que tenía un proyecto que quería llevar al consejo y pensaba él que le iban a partir la cara, me llevaba a mí. Y entonces me decía, Gonzalo, esto lo presentas tú. Y entonces yo me iba al consejo literalmente a cobrar. Y entonces efectivamente... Y cobrabas. Y cobraba. Entonces me daban una paliza, me tumbaban el proyecto, yo quedaba fatal y salía del consejo y ya está. Y en ese consejo estaba Juan José Nieto, que era entonces el consejero delegado de Antena 3. Y le debió de gustar cómo me partía la cara porque me llamó y me dijo, oye, ¿te vienes a Antena? Y la maravilla de esto es que no sé por qué me lo pidió, sinceramente, pero creo que me lo pidió sin un destino como pensado para mí dentro de Antena 3. Entonces, al llegar a Antena 3 me dijo, mira, date una vuelta por la televisión para que entiendas cómo funciona esto. Y con una persona de recursos humanos me organizaron ir a ver a todos y cada uno de los departamentos que compone una televisión. Desde informativo... Interesante, joder. Interesante, qué interesante, joder. Súper interesante. Porque además, al ir de parte de recursos humanos y del consejero delegado, los departamentos a los que yo llegaba me trataron fenomenal. Y de verdad me explicaban el contenido de todo. Yo creo que los 90 eran épocas muy agresivas. Yo creo que estaban todos acojonados pensando que yo era una especie de topo que iba a averiguar a quién me iba a cargar o algo así. No tengo ni idea porque no encuentro otra explicación para que trates a un pipiolo nuevo también como me trataban a mí. Era porque estaban acojonados, seguro, con algo, no sé con qué. Oye, ¿y cuál fue el departamento que en aquella época, cuando empezaste a descubrirlos, el que más te llamó la atención, más te gustó? Dijiste, ostras, ¿cómo mola esto? ¿Hubo alguno o todos? Pues mira, al final los de estrategia. Yo venía un poco de nuevos negocios. ¿Estrategia de contenidos? ¿Estrategia de contenidos o más macro? Estrategia financiera, estrategia de negocio. Porque al final de tener una visión conjunta de las cosas, sin querer, en tu cabeza vas atando puntos, vas uniendo puntos. Y al ir uniendo puntos, lo general, lo estratégico, de alguna manera como te interesa más. De ahí me metieron en una cosa muy específica, sin embargo, que era de contenidos infantiles, que era el Club Megatrix. Ahí estuve una temporada. Y luego Juanjo Nieto le hace presidente de Telefónica Media y me lleva con él. Y ahí yo me quedo en el departamento de nuevos negocios. Y este es el momento que te digo en el que me tocó mucho viajar a Latinoamérica. Era un momento de mucho viaje, de mucho gasto, de mucho trabajo. Pero era estupendo porque te crees importante. O sea, si Telefónica me paga un billete en business a Chile a ver esta cadena de televisión, es que les debo de importar algo. Entonces, y te saltabas la noche en el avión con mucho orgullo. Oye, ¿y tú ibas allí en una cadena de televisión? ¿Qué mirabas? ¿Qué era lo que tú tenías que buscar? Si tenías la audiencia, ¿qué mirabas? Todo. O sea, tú tienes que definir qué es la empresa. O sea, la habilidad que ahí aprendí es a entender negocio rápido y detectar en las empresas fortalezas, debilidades, oportunidades, dónde están, dónde deberían de estar, cuáles son los factores clave en cada uno de estos negocios. Y esto lo hacíamos no solo con tele, lo hacíamos con tele, con radio, con editoriales, con muchas más cosas. Entonces, ahí aprendí a entender rápido negocios y ver dónde estaban las claves de cada negocio relativamente rápido, lo cual creo que es utilísimo en general y que nos sirvió mucho luego a mi hermano y a mí a la hora de abrir la productora para... abrir un negocio de cero siempre es lento. Pues a lo mejor en nuestro caso fue un poquito menos lento, pues en parte por esto. Luego cuando lleguemos ahí
Creo que fue más en parte por mi hermano que por mí, pero fue más rápido el aparecer de la zona de lo que normalmente hubiera sido, ¿no? Oye, ¿y cómo fue el proceso este de vamos a crear algo? ¿Fue algo rápido? ¿Fue algo que lleváis hablando tiempo? ¿Cómo Pues fue? mira, como te he dicho antes, estábamos súper unidos, éramos uña y carne, y el cinéfilo de verdad siempre había sido mi hermano. Te diré que entre el primogénito y el segundogénito, el casi todo de verdad siempre es el mayor. El segundo siempre tiene una cosa de yo menos, ¿no? Necesariamente, porque a esas edades hay mucha diferencia de edad. Es mucho más adulto un niño de 8 que un niño de 6, o un niño de 12 que uno de 10. Hay 2 años, es una diferencia enorme. Entonces, tú siempre vas como a remolque, ¿no? Entonces, él desde muy joven, me atrevo a decir que desde los 18, él lo que quería era dirigir cine. Y lo tenía Qué clarísimo. fuerte, qué Entonces, fuerte. él acaba derecho, se mete en un despacho, le pasa lo mismo que a mí, me pasó con el banco, al cabo de un año dice, no puedo más, y ahí ya se empieza a meter en el mundo del cine. Y se mete, no se mete tanto desde el punto de vista de dirección, se mete un poco desde el punto de vista de gestión también. Entonces, entra en una productora de Gonzalo Suárez, que se llama Ditirambo Films, luego se mete en Lola Films, que compra Ditirambo Films, desde ahí salta a Telecinco, a Estudios Picasso, que es una persona jurídica que montan con la intención de hacer cine desde la tele, y entonces él ahí se hace responsable de contenidos creo que era responsable de contenidos, no me acuerdo del puesto exacto, de Estudios Picasso. Entonces, quien siempre se había querido dedicar al cine y quien estaba en el sector era él. Y él un día me llama y me dice, oye Gonzalo, que quiero montar una productora. Pero claro, yo en gestión no estoy, mientras que tú sí que estás. Vente conmigo y la montamos juntos. Con lo cual aquí se da la casualidad de que él está en un momento como de cambio en su vida, que entiende que hay un ciclo que ha terminado y quiere cambiar y quiere montar una productora. Y justo ese es el momento en el que en Telefónica hay un cambio también. Entra César Alierta y al entrar César Alierta cambia la estrategia, digamos. De hecho, recuerdo unas palabras de Alierta al llegar que dijo algo así como en los medios, mis 3 principales preocupaciones son vía digital, Terra y las UMTS. Las UMTS será chino para cualquiera que escuche esto. No sé lo que es. Bueno, esto, antes era el equivalente a una de las generaciones de telefonía móvil. Entonces las UMTS sería como el 5G ahora, ¿vale? Era como el siguiente nivel de telefonía móvil. Claro, yo escucho eso y pienso, vaya, vamos a desinvertir en contenidos probablemente. Entonces, si vamos a desinvertir en contenidos, todo el trabajo que yo he hecho de colaborar en la compra, voy a hacerlo otra vez en colaborar en la venta. Voy a hacer el mismo trabajo desde el otro lado de la mesa. Al revés. Claro. Y entre la valentía propia de la inconsciencia, el momento como de cambio vital también en mi vida y que veía que en Telefónica me iba a repetir en mi trabajo y la propuesta de mi hermano, pues me lié la manta a la cabeza y acepté. Pero la iniciativa de montar la productora fue de él. Y esto ocurre en 20 2003. años, 20 años casi. 20 años ¿no? El año que viene, 2003, sí. 20 años, ¿no? ¿Qué hace una productora, Gonzalo? Que no te ofenda la pregunta, pero ¿qué hace exactamente una productora? No me ofende lo más mínimo, es lo que más me preguntan mis amigos. Mis amigos en el primer plato me insultan normalmente por dedicarme a lo que me dedico y por estos prejuicios que hay con el cine español. Y en el segundo me preguntan, ¿pero un productor ejecutivo exactamente qué hace? O sea, que es una pregunta que me hacen a menudo, Rafa, no ofendes nada. Las productoras obviamente lo que hacen es producir. Producir quiere decir que se hacen responsables de elegir qué quieren fabricar y de fabricarlo. Simplificando, es lo que haríamos. Entonces, tenemos que elegir qué pelis, qué obras de teatro, qué televisiones queremos levantar. ¿Pero te las proponen o tú las propones? Ahora voy a ¿Entiendes la eso. pregunta? Vale. Y luego somos responsables de fabricar eso. Entonces, las fuentes de ideas sobre películas, series u obras de teatro, pues son infinitas. Desde ideas propias de la productora, entendido por la productora cualquiera de sus componentes, de, oye, he leído este artículo, aquí detrás creo que hay una historia, leedlo también. Vaya, pues sí, hay una historia, vamos a buscar un guionista que la escriba, vamos a buscar un director que pueda servir para dirigir esta película, etcétera. O no, que directamente yo veo una película de un director que por lo que sea salgo admirado y fascinado del director, y entonces el proyecto parte de él, me acerco a ese director y le digo, oye, impresionante, yo quiero currar contigo, hagamos algo juntos. No puedo, tengo los 3 próximos años ocupados. Me digo, me da igual, pues dentro de 4.
Y entonces ahí arranca una relación con él durante 4 años buscando algo que contar juntos. Entonces, o a veces te llega un proyecto cerrado, que el guión ya está escrito, ya hay un director que está adscrito al proyecto y simplemente te encanta el guión, te encanta la propuesta y lo pones en marcha. O sea, las fuentes para elegir, digamos, qué quieres y qué no quieres hacer, son súper diversas, súper diversas. Entonces, somos los responsables de conseguir que eso se haga. Es la manera más 20 sintética, años. lo puedo decir. ¿Cómo fueron? Yo recuerdo que tú me contabas, Gonzalo, que los comienzos serían pues como los comienzos de todo el mundo, ¿no? Pues que es en vuestra casa, ¿no? De una forma muy, muy humilde. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo lo recuerdas, Gonzalo, los comienzos de la zona? Pues sí, fueron en casa, efectivamente. Mi hermano y yo, dentro de este concepto de inseparables, vivíamos pegados. O sea, uno vivía en un piso y otro en el de abajo. Y uno de esos 2 pisos tenía un despacho, que era donde estábamos. Y entonces todo lo hacíamos desde casa. Obviamente no nos podíamos permitir nada. Solo ya lo que exigía la productora de capital y de CAPEX para ir entrando en desarrollos, ir pagando guiones, ir arrancando las cosas, era para lo que nos daba, no nos daba para más. Y un día me vi de repente, creo que eran las 11 de la noche, después de un día entero de trabajo, y estaba en pijama todavía. Entonces, había empezado a curar en pijama, no sé muy bien por qué, y eran las 11 y seguía en pijama. Y me resultó muy Mira, deprimente. mira lo que pone aquí Rebeca, dice, es muy rebel, eso era muy yo. Cuando yo estaba en mi casa estaba todo el día en pijama, Gonzalo, y me encantaba, tío. A ti te parece deprimente, pero a mí, vamos, no Pues hay a mí nada me que más gusta, gusto me dé que estar con el pantalón de pijama y mis calcetines gordos esos que tengo yo ahora en invierno. de Buah, me lana. flipa, me encanta Pues a ese mí lo que pasa sol. es que se me empastan los días, Rafa. O sea, si yo me levanto y en pijama vivo todo el día y vuelvo a la cama, se me empastan los 2 días, son como el mismo. Necesito como puntos de corte, ¿no? Serían puntos de giro de yo, necesito puntos de giro, necesito una ducha, necesito salir a la calle. Sí, sí. Entonces ahí decidimos que nos íbamos a ir a una oficina. A una ofi. Que Sí. no fueron estas, supongo, ¿no? Porque claro, No, una cosa que no he contado, bueno, o no sé si lo he contado, pero pues nosotros compartimos ahora oficina, nos han cedido un espacio dentro de la oficina de la zona, ¿no? Entonces estamos aquí al lado. De hecho, ha habido la duda, Gonzalo, de si lo hacíamos juntos aquí o no. Yo por un tema de audio he preferido no, pero Rebeca me ha dicho, lo tenéis que haber hecho juntos, tal. oye, Otro pues día. me pego una carrerita y en 3 segundos. Otro No, no día. Pero no empezamos era aquí. esta ofi, ¿no? No era esta ofi, ¿no? No, empezamos en la calle Prado. En la calle Prado, esquina, no me acuerdo de la esquina que era. Bueno, la calle Prado era un edificio que hacía esquina, estábamos en el último piso, creo recordar que era el 6º, y era sin ascensor. Entonces tenía bastante gracia porque eran de estas casas como que los pisos son como altos y grandes. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a subir esas escaleras. Pero cuando alguien venía a vernos, le cronometrábamos a ver cuánto tardaba en subir y con eso determinábamos si estaba en forma o no estaba en forma. Había algunos que nos decían, no, yo no pienso subir a vuestra oficina, la reunión la tenemos en la cafetería de abajo. Y había otros que llegaban arriba, nos quedábamos espiándoles por la mirilla y llegaban arriba y entonces antes de llamar al timbre Asfixiados. se quedaban 30 segundos así apoyados en el descansillo esperando. Tenía bastante gracia. Y arrancamos inmuebles, como no. Las primeras reuniones nos sentábamos en un suelo de coco que habíamos puesto, estos que pica horrores. Entonces cogíamos revistas de cine, nos sentábamos encima de ellas y nos sentábamos tipo conciliábulo indio, sin mesa, sin nada delante, porque no había nada. Y así tuvimos las primeras reuniones, efectivamente. Gonzalo, me propone aquí Rebeca, ¿cuál fue el primer proyecto audiovisual que hicisteis? Primer proyecto, el primero de todos, por pequeño que fuera. ¿Cuál fue el primero? Pues mira, curiosamente, la estrategia inicial de la zona era hacer cine y eventualmente televisión y teatro. Pero el primer estreno que tuvimos, la primera obra que produjimos fue de teatro, curiosamente. Y esto fue una vez más gracias a mi hermano. Mi hermano desde Estudios Picasso, desde Telecinco, había hecho con Tomás Timadevilla y David Serrano, habían hecho El otro lado de la cama, que era una película que fue muy, muy bien en 2002. Y entonces él pensó que por qué no adaptarla a teatro. Y así arrancamos. Y como yo, teóricamente, tenía la habilidad de aprenderme negocio rápido, pues me puse a preguntar, que es lo que hacemos todos los que no sabemos algo, ¿no? Y entonces empecé a preguntarle a todo el mundo qué hace falta para hacer una obra de teatro. Y entonces me decían, un director. Y yo apuntaba, un director. Era un escenógrafo. Y yo decía, ¿qué hace el escenógrafo? Y me decían lo que hacía el escenógrafo. Fue muy, muy, muy bonito ese año porque ahí es cuando fue mi inmersión total en teatro. De hecho, claro, yo no sabía qué quería hacer. Es muy difícil fabricar algo si no sabes, si no aspiras a que haya un resultado determinado.
Lo puedes conseguir o no, pero por lo menos es saber qué quieres hacer, ¿no? Entonces, durante un año estuve yendo al teatro, pues no tengo ni idea, pero puede que 5 veces a la semana. O sea, iba al teatro constantemente. Viajaba por España para ver teatro. ¿Había tanto teatro, Gonzalo? ¿Había tanto teatro como para ir todos los días? ¿O veías la misma obra varias veces? No, claro que hay tanto teatro como para ir todos los días, porque yo viajaba, de hecho. O sea, me iba de repente 2 semanas a Barcelona y me veía toda la cartelera barcelonesa o lo intentaba. De hecho, en Barcelona, claro, estoy hablando de principios de los 2000, creo que en Barcelona había en ese momento un teatro más moderno, mucho más contemporáneo del que había aquí en Madrid. Aquí estábamos todavía con telones pintados y Don Juan Tenorio, y ahí estaban haciendo ya teatro contemporáneo. Entonces, no sé muy bien por qué razón, ahí tomé una decisión, que es que quería que la compañía, o sea, los actores fueran madrileños, pero que el diseño de la función quería que fuera catalán. Y entonces, bueno, pues claro, no sabía ni a quién contratar, no sabía quién era quién en el mundo del teatro, no sabía absolutamente nada. Y a base de consejos... pero ese dinero, Gonzalo, ese de negocio tiene un punto muy de financiero, ¿no? Porque tú tienes que tienes tú tengo que contratar a tal, tengo que contratar a tal, ¿no? O sea, en teatro absolutamente, porque además todo arranca con equity. O sea, tú lo que te gastas en ensayos, el coste de la producción es todo aquello que tengo que gastar antes de levantar el telón por primera vez en el estreno. ¿Vale? Y ese dinero tú te lo sacas del bolsillo, lo pones encima de la mesa y ya está. Levantas el telón, ¿ha venido alguien? No, no ha venido nadie. Vaya, pues lo he perdido. Vaya por Dios, vaya por Dios. Vaya por Dios. Entonces, la primera producción fue El otro lado de la cama teatro. Y fue bien, ¿no? Porque tenía sentido, ¿o no? En gira fue espectacular, pero en Madrid no te creas que fue tan bien. En Madrid, claro. O sea, yo recuerdo esa película perfectamente, me encantaba. Me acuerdo, me encantaba. Sí, y la obra de teatro quedó bien, además. Pero bueno, cometí errores que luego entendí que eran errores y que en ese momento, con la información que tenía, no tenía ni idea de que estaba cometiendo errores, ¿no? Son cosas que luego la experiencia sirve para minimizar errores, lógicamente, ¿no? Y luego la primera obra audiovisual, cuando abrimos la productora, mi hermano y yo la abrimos con otro socio, que se llamaba Douglas Wilson, que era un compañero de mi hermano que había tenido en Lola Films. Y Douglas, creo que fue Douglas, nos habló de un corto que se llama 16 días. El argumento del corto era alguien que vivía y que todas las cosas que tenía en su casa las tenía sin ser suyas. Las compraba y tenía un plazo de evolución de 16 días y las devolvía y compraba otras y así sucesivamente. Y él nunca llegaba a comprar nada. Entonces, solo la gestión de compra y devolución de las cosas era un full-time job, claro. Él trabajaba 2 horas al día y este corto lo había dirigido Rodrigo Cortés. Y Rodrigo Cortés, nos interesó un huevo el corto, hablamos con Rodrigo, le dijimos si tenía algún guión y tenía un guión. Y nos entregó un guión de lo que luego fue la primera película que hicimos, que fue El concursante. Que ¿Cuál fue la fue, primera película de Gonzalo? Rodrigo también. Fue ese, a lo mejor fue ese. ¿Cuál fue el momento donde dijisteis, hostias, tipping point que se llama, ¿no? ¿Dónde fue ese momento donde dijisteis, hostias, esto va en serio, vamos en serio? Un antes y un después para vosotros, Gonzalo. Hay un antes y un después de decir, ostras, hicimos esta peli o hicimos esta obra y esto fue un antes y un después para nosotros. ¿Hay un momento que recuerdes? Sí, yo supongo que es No habrá paz para los malvados. No habrá paz para los malvados es una película que estrenamos con Telecinco, de Enrique Urbizu, y que ganó Goya a la mejor película. Entonces yo creo que eso fue un impulso para la productora muy, muy relevante. Y supongo que el segundo hito sería 8 apellidos vascos. O sea, el primero fue premios y el segundo fue taquilla. Es que esto me hace que se hace muy poco, pero en realidad no se hace tan poco, ¿no? Porque ¿de qué año son estas películas? Pues mira, No habrá paz para los malvados, ganamos los Goyas de 2012. Claro que ha llovido ya. Febrero del 12. Ya ha llovido, claro. La película la estrenamos en el 11. En el 11. Ha llovido bastante. Y luego 8 apellidos vascos estrenamos en 2014. De modo que los 2 hitos serían 12-14. Y los 2 hitos como más relevantes. Nosotros queríamos, además, muchas productoras entonces, creo que las productoras entonces eran distintas ahora. Las productoras entonces eran productoras de productores de los 90. Y los productores de los 90 tenían un perfil distinto, en mi opinión, a los productores posteriores. Los productores de los 90, en mi opinión, eran más cinéfilos, eran cineastas, eran gente de cine que decidió producir cine. Pero su leitmotiv vital era casi más artístico que empresarial. Esto es una generalidad y como todas las generalidades es un desastre. Bueno, pero yo entiendo el punto,
Claro. Y por otro lado había un sistema de ayudas, un sistema de cine que proponía este tipo de empresario, ¿no? Y creo que en los 2000 empezaron a aparecer otro tipo de empresario de cine, más profesionalizados en el mundo de la empresa, digamos, y no tanto profesionalizados en el mundo del cine o del guión, ¿no? Insisto, es una generalidad y por tanto no sirve, pero en mi opinión eso es un poco la evolución del sector y de lo que somos. Y nosotros lo que queríamos era demostrar que como empresarios que éramos, porque entonces las productoras, fruto de esto que estoy diciendo, tenían de alguna manera una especie de línea editorial y hacían un tipo de contenido. Esto estaba pensando yo también, si había un tipo de... Sí, lo habría, ¿verdad? Sí que lo había. Sí, la mayor parte de las productoras hacían el cine que les gustaba a sus productores. No concebían la posibilidad de hacer una película que no te gusta, pero en la que crees que a lo mejor hay una oportunidad. Creo, estoy hablando en boca de otros, con lo cual no tengo ni idea, pero por boca de otros. Nosotros, sin embargo, queríamos demostrar que daba igual el qué, que lo que importaba era el cómo. De modo que si tú hacías con cariño y con rigor una comedia, pues podía quedar bien. Y si hacías con cariño y con rigor un drama, podía quedar bien. Entonces, y que todas las películas nos gustaban siempre y cuando estuvieran hechas con un determinado nivel de atención, digamos, ¿no? Entonces, claro, estas dos pelis son dos hitos muy distintos. Una es un thriller que gana Goyas y otra es una comedia que hace taquilla. Antes habíamos hecho Al final del camino, que había sido taquilla, pero hicimos El concursante, que aspirábamos a premios. Voy a separar también ridículamente esto entre premios y taquilla, pero bueno. Bueno, vale. Era premios, Al final del camino era taquilla, No habrá paz era premios, luego 8 apellidos fue taquilla. Quiero decir, íbamos como saltando de una cosa a otra. Y queríamos demostrar que nuestra productora era de todos los géneros. Y claro, esto nos ayudó. Oye, ¿hicisteis vosotros 8 apellidos catalanes también? Sí. Sí, también. Vale. No sabía si de repente no, eso ya no, o sí, ¿no? Sí, la hicimos muy rápido además y creo que fue un acierto el hacerla tan rápido. Sí. No solo porque el espectador tenía súper presente 8 apellidos vascos, sino porque al hacerla tan rápido, claro, rápido son 2 años, pero eso en este sector es rapidísimo. Al hacerla tan rápido, todos seguíamos en la misma onda, que dirían en Argentina, ¿no? En Argentina. Vale, bueno, ¿ha habido algún momento, Gonzalo, de abismo? Mirar al abismo ahí de hostias, que nos vamos a la mierda, que nos vamos a la mierda. Pero todo el rato, o sea, durante los primeros 6 años, lo único que hicimos fue poner dinero en la productora. No fuimos capaces de sacar nada, solo poníamos. Y después de 6 años, ten en cuenta que nosotros no tenemos ventas recurrentes, no somos un negocio convencional, claro. Somos un negocio de fabricación de prototipos, digamos. Entonces, el abismo en realidad es el año que viene, y el abismo siempre ha sido el año que viene. Nosotros no abrimos la tienda el 1 de enero con unos clientes y puede que bajemos un 3% en ventas o subamos un 7% en ventas. No, nosotros empezamos a cero todos los años. Cada vez que terminas un prototipo, el prototipo está entregado, se acabó, no hay nada. ¿Y funciona o no? Es la movida, ¿no? O sea, el tema es que, o sea, tú puedes tener películas para el año que viene, pero lo que tú no sabes es si esa película funcionará o no. Una obra de teatro que funciona, que es La Madre del Cordero, ¿no? Ni siquiera sé si podré hacerla o no. Ni siquiera sé si podré hacerla o no, porque en teatro es equity, con lo cual la decisión solo depende de mí. Es binaria. Yo decido, ¿la hago? No la hago. El cine no. El cine al final, nosotros acabamos fabricando la película a partir de unas preventas que hacemos arriba. En esto se parece al negocio inmobiliario y se parece al negocio naval. Nadie construye un barco y luego decide comercializarlo. Claro, tú primero dices, oiga usted, yo sé construir un barco que flota y que funciona muy bien. Y va a ser un barco de contenedores. Voy a intentar tener contratos suficientes de transporte de contenedores como para justificar su construcción. Nosotros hacemos lo mismo. O en el caso de inmobiliario, que seguramente haya más gente que lo entienda, nosotros vendemos sobre plano. En este local, con estos planos, voy a construir 90 viviendas que van a tener estas características. Abro un piso piloto, con el piso piloto viene gente, vendo pisos con el piso piloto y esos contratos futuros de compra son los que llevo a un banco y les digo, denme el dinero para hacer la promoción. Y me lo dan. Pues es un poco el mismo negocio. Entonces, las películas del año que viene puede que se hagan y puede que no. Yo no tengo esos contratos todavía. Y nadie en su sano juicio, en casi ningún país del mundo, arriesgaría el 100% del coste de una peli a ver qué pasa. Ya.
Y menos ahora con las condiciones de taquilla que hay después de la pandemia, ¿no? Ojo que esto no es sintomático de España, es de cualquier país del mundo. Entonces, nosotros necesitamos generar almohadillas para que en caso de que te la pegues, no cierres. Porque claro, no solo fabricamos prototipos, Rafa, sino que estamos restados en términos de mus. Lo echamos todas a grande en cada proyecto. Entonces te sale uno mal y pierdes la partida. Con uno solo nos arruinaríamos. Claro, sí, sí. Claro, Entonces eso se que estaba trata de pensando. no quebrar cada vez que tú apuestas y seguir vivo para la siguiente peli. Sería como el primer objetivo. El primero es sobrevivir. Entonces ese abismo del que hablas, Rafa, constante durante los primeros 6 años y después siempre ha habido 2 momentos. En primavera creemos que el año de después, Dios mío, no vamos a ser capaces de hacer tanta producción. Y en otoño, Dios mío, no hay nada el año que viene. Esto ha sido lo normal durante 10 años. Y la gestión de esa incertidumbre es muy emocionante. Muy emocionante. Qué fuerte. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, Gonzalo? ¿Tienes algún truco, algún tip, algún tal que te apetezca compartir? A mí me gusta mucho eso, de decir, ostras, ¿y qué haces? Porque, joder, pues dará vertiguillo. Tienes tus hijos, 3 hijos, tu familia, tus cositas, ¿no? Joder, pues me da un vértigo que me ¿Cómo encanta, gestionas Rafa. eso? Me da un vértigo que me encanta porque además de que mi componente ludópata queda con eso plenamente satisfecho, ya no me hace falta el mus tanto como cuando era adolescente. Además de eso, depende de mí, Rafa. Aunque yo tenga que hacer ventas, lógicamente, y tenga que convencer a muchísimas personas para que se involucren en la película, porque al final el productor ejecutivo está en el epicentro de todo. Tiene que convencer a esas fuentes de financiación, a esos que te firman los contratos de emisión futuros, pero también al director, también al guionista, también al resto del equipo. O sea, estás todo el día vendiendo, estás todo el día convenciendo a la gente para qué tal. Pero claro, depende de mí. O sea, no depende. Mi vida, esto supongo que es lo que hace a un empresario distinto de un empleado. Mi vida no depende por supuesto, depende de clientes, no depende de un jefe, depende de clientes. Pero es que al final conseguir eso no va a depender de mi esfuerzo. Y a mí eso, Rafa, me permite dormir mejor. O sea, yo prefiero un año que viene vacío, que es mi responsabilidad llenarlo, que un año que viene que al final mi puesto laboral y mi vida va a depender de un tercero. Eso sí que me daría pánico. Se le cruza un cable a ese tercero y de repente con 60 años estoy en la calle. Uf, a mí eso me daría más vértigo. Entonces, siempre se habla de eso, del abismo, del vértigo del emprendedor. A mí me hace dormir bien, me da tranquilidad el saber que está en mi mano. Es curioso, pero ¿y cómo llevas, Gonzalo, porque claro, tú no eres solo tú tienes empleados en la zona. ¿Eso no te inquieta? Vale, tú duermes tranquilo tú, esto está en mi mano, pero ¿y el resto? Hombre, es que ¿Te lo que está genera en mi inquietud? mano, No. lo que está en mi mano no es solo el colegio de mis hijos, Rafa. Esto te pasará a ti en tu empresa también. Lo que está en mi mano es el colegio de mis hijos y el de todos los demás que están conmigo en esto. Sí, sí. Pero, no sé, luego lógicamente vas aprendiendo también a planificar. Entonces, tú entiendes que un proyecto de cine tiene 3 fases. La de desarrollo, que tiene que ver con el diseño de esos planos de los que hablaba antes de inmobiliario, la de producción o fabricación y luego la de estreno y otras ventanas. Entonces, al principio estás haciendo lo que puedes. Luego te vas organizando y procuras tener suficientes proyectos, vas aprendiendo. Para seguro rodar algo el año que viene, es conveniente tener en desarrollo, ¿cuántos? Pues a lo mejor de cada 4 desarrollos, mi experiencia me dice que hago una. Si el año que viene quiero hacer 2, necesitaré 8 desarrollos. Entonces, a base de ir planificando, ahora mismo no estamos trabajando para el año que viene. Estamos trabajando para este año, las películas que se han terminado y se están estrenando, para el año que viene, las que se van a producir el año que viene, para el año siguiente, que es cuando se estrenen, probablemente que sea el 24, y ojo, ahora estamos en desarrollos de proyectos que probablemente rodaremos en el 24. El periodo medio de maduración de una peli es entre 2 y 4 años. 2 sería correr, digamos, o sea que todo ha ido bien, y 4 sería bastante convencional, 4 años, desde que lo arrancas el proyecto hasta que efectivamente lo estrenas. Claro, al principio quiere decir que el abismo inicial es mínimo de 4 años y da mucho vértigo. Pero claro, conforme vas cogiendo carrerilla, yo ahora tengo suficientes desarrollos para estar casi convencido de que en el 24 rodaré algo. Oye, Gonzalo, ¿cómo es lidiar con estrellas? Con gente. Hay mucho ego, ¿no? Es así, porque hay gente brillante, con mucho éxito y tal, mucho ego. ¿Cómo es lidiar? ¿Qué piensas tú que es clave para poder lidiar con esta gente? Porque claro, tú encima tienes que llevártelos a tu terreno, ¿no? Tú tienes que hacer una labor ahí de que quieran venir a la película, actores, directores, ¿no? Tal, de escenógrafos, pues
La verdad es que como cualquier otra empresa, Rafa, al final, todas las empresas, todos nos dedicamos a contratar, nos dedicamos a vender, nos dedicamos a comprar, todos nos dedicamos más o menos a lo mismo. Yo tengo que convencer a gente de cosas y tengo que dejarme convencer por gente de cosas. Y acaba no siendo muy distinto. Y esto de los egos que se les presupone a los artistas, yo me he encontrado egos, sí, pero igual que todas, yo me he encontrado egos en todas partes, Rafa, tú también. Sí, pero claro, pero lo que es verdad que esto es un prejuicio radical, ¿eh? Pero ahí es que están más concentrados, ¿no? La impresión es esa. O sea, aquí yo me puedo encontrar, pero es que ahí son todo estrellas, ¿no? Los actores que van a estar ahí protagonizando, los 10, 12 que sean, son todo pseudoestrellas, ¿no? Pues sí, bueno, yo con los actores no me relaciono demasiado, la verdad. Vale. Porque el trabajo más exclusivo de un director de cine es la dirección de actores. Es el único trabajo que solo hace él y no lo hace nadie más. Entonces, yo con los actores tengo una relación bastante cordial y bastante distante, la verdad. Pero me encuentro egos en todas partes, cada vez. Me encuentro arrogantes en todas partes, me encuentro humildes en todas partes, me encuentro gente de la que aprender en todas partes y me encuentro gente que preferiría no volver a ver en todas partes, pero como todo el mundo. Entonces, al final, si todos los negocios acaban pareciendo, Rafa. Sin duda. Yo no quiero robarte mucho más tiempo, llevamos 56 minutos. Se me ha hecho corto. 56 minutos y me quedan muchas cosas en el tintero que me hubiera gustado hablar contigo. Yo te quería preguntar, Gonzalo, ¿qué veremos haciendo a Gonzalo dentro de 4 años? Pues la verdad es que no lo sé, porque estoy permanentemente pensando dónde quiero estar dentro de 4 años. Entonces, estoy constantemente cambiando los planes. No tengo ni idea. Donde seguro me vais a ver es en la ECAM, dirigiendo la Escuela de Cine, que es un proyecto precioso. No nos ha dado tiempo a hablar de él, qué pena. Entré para 2 o 3 años y llevo ya 10. ¿Cuánta gente trabaja ahí, Gonzalo? O sea, ¿cuántos alumnos tenéis? Cuéntame un poco de eso, hombre. Tenemos un Pues tenemos entre diplomaturas y posgrados y másters, ahora mismo hay casi 500 alumnos conviviendo en la escuela más o menos a la vez. Empleados es difícil de decir porque tenemos un plan de estudios que exigimos que los profesores sean profesionales en activo, con lo cual por ahí desfilan como 160 profesionales todos los años. ¿Cuánto duran los programas, Gonzalo? ¿Cuánto duran los programas? ¿Son programas de un año, de 3? Hay de todo. Simplificaría en programas de un año, que podríamos llamar posgrados o másters, y programas de 3, que son los que llamamos diplomatura, digamos. Pero vamos, efectivamente, nos quedan 2 minutos. Entonces, en la CAM me veréis seguro, porque me he enamorado del proyecto, es un proyecto precioso, es una fundación, desde ahí además nos permitimos el lujo de hacer cosas que no podríamos hacer desde una escuela. O sea, no se trata solo de formar a un grupo de profesionales de cine, que es apasionante, pero no se trata solo de eso. Tenemos proyectos de alfabetización audiovisual para intentar que los niños de ahora descifren el lenguaje audiovisual y crezcan controlándolo y, por tanto, no permitiéndose ser manipulados. Interesante. Sí, tenemos proyectos de impulso de nuestros antiguos alumnos y alumnos, tenemos proyectos de impulso del talento emergente, tenemos cosas muy bonitas, la verdad. Con lo cual, en la CAM me veréis seguro y en la productora también. Pero me cuesta decir que no a cosas, con lo cual estoy seguro de que estaré en más sitios, lo que no sé es en cuáles. Bueno, te seguiré la pista, Gonzalo. Ha sido un súper placer. La verdad que bueno, dan muchas aventuras que me hubiera gustado preguntarte, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu generosidad al compartir, Gonzalo, por tu apertura, por prestarte a un mundo que a lo mejor te es un poco más ajeno, pero que a mí me encanta que tú ahora mismo a mí me normalizas y dices, oye, tío, que legos en todos lados, ¿qué tal? O sea, bueno, me encanta a mí eso, ¿no? Y cruzar y mezclar gente. Yo siempre digo que yo tengo amigos de toda índole, Gonzalo, y yo soy el típico mezcla amigos. ¿Sabes? ¿Tienes alguno, ¿no? ¿Sabes? Me encanta que en mi grupo haya de diferentes grupos. Sí. Los del fútbol, los del no sé dónde, y se juntan todos y son todos amigos entre ellos porque yo los he juntado, ¿no? Entonces a mí me encanta hacer eso también, me siento así un poco Complejo de anfitrión, Rafa, se llama eso. ¿Ah, sí? No lo sabía. No, me lo he inventado, no tengo ni idea. No. Ah, ¿cómo no? Te tengo ahí, digo, igual esto existe. Pues oye, nada, muchas gracias, Gonzalo, lo he dicho, ha sido un placer. Nos vemos por aquí, por supuesto, y te seguiremos la pista. Gracias y, oye, seguir haciendo cosas tan chulas. Gracias. Nos vamos. Sí.